Quiero realmente agradecer a todas y todos los representantes de todas las bancadas que están aquí presentes. Me parece que estamos haciendo un ejercicio democrático interesante. Creo que todos los colombianos que nos están viendo por la televisión pues saben que una de las facultades que tenemos todos los congresistas y una de las actividades más importantes que hacemos, sobre todo cuando somos de la oposición como el Polo Democrático, pues son estos debates de control político. Saludo entonces a la mesa directiva y a todas las bancadas por su presencia y obviamente quiero también hacer un reconocimiento de que los dos citados al debate de control político, que son el Ministerio del Interior, está acá el señor ministro Fernando Cristo, y la otra organización citada, institución citada, es la Unidad Nacional de Protección y está su director Diego Fernando Mora, es decir, que está en las máximas cabezas y les agradezco su presencia. Está también el doctor Guillermo Rivera, consejero presidencial en materia de derechos humanos, es decir, que desde el punto de vista del control político que quiero hacer, tengo acá los interlocutores válidos para adelantar el debate. Las demás autoridades eran invitadas. La Defensoría del Pueblo, no está el doctor Otálora, pero está el doctor Javier Orlando Tamayo, no está el señor procurador, pero está representado por el doctor Rafael Durán y por la doctora Tatiana Londoños, que son procuradores delegados de derechos humanos. Obvio que nos hubiese gustado que estuviera el procurador y el defensor del pueblo. Está también, insisto, la oficina de Naciones Unidas que está vinculada a la proposición de este debate, la doctora Ana Ferro. En ese orden de ideas, creo yo que es posible que adelantemos este debate de control político sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Quiero también saludar a las barras donde están la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, muchos defensores y defensoras de derechos humanos de Arauca, a Cecilia Lozano, a Milton Rosales y a muchas y muchos defensores que están acá acompañando físicamente, otros que están acompañando por el canal del Congreso este debate en muchas zonas del país. Quiero decir, ministro Cristo, que este debate de control político lo que quiere hacer es visibilizar y la situación de ataque a los defensores de derechos humanos en Colombia, la impunidad que se ha presentado frente a este fenómeno y la necesidad de que se tomen medidas al más alto nivel del gobierno nacional para garantizar el trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia. Quiero decir que ante la ausencia de un programa estatal que tenga un seguimiento a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, buena parte de las cifras que vamos a utilizar en este debate es gracias al programa Somos Defensores, que tienen un sistema de seguimiento sistemático con muchísimas fuentes públicas y privadas y informáticas de todo el país y que son los que nos permiten tener cifras para manejar este debate. Quiero también decir que los defensores y defensoras de derechos humanos son hombres y mujeres que se dedican a lo largo y ancho del país a la defensa, a la promoción de los derechos humanos y que lo hacen de manera individual o de manera colectiva. Es una labor que yo calificaría de heroica. Hoy hacíamos un homenaje al profesor Wolf Izaza, asesinado exactamente hace un mes en Medellín, también académico, defensor de derechos humanos, precisamente porque fue avaleado hace un mes ingresando a la universidad. Los defensores de derechos humanos lo que hacen es defender los derechos de otros. Si nosotros miramos las diapositivas, ahí vamos a encontrar que los defensores de derechos humanos pertenecen a
a diferentes sectores, son líderes comunitarios que defienden los derechos de las comunidades, son lideresas y lidereses que reclaman tierras en Colombia, son también abogados y abogadas que representan víctimas en ese puente que hacen los abogados con la justicia para reclamar verdad, para reclamar justicia, para reclamar reparación. Son también los líderes indígenas que defienden el territorio, los líderes sindicales que defienden los derechos laborales, los líderes de desplazados que están organizados y muchas lideresas también, las líderes campesinas, los líderes juveniles que protestan porque en las barriadas populares del país se estigmatiza a los jóvenes por el cabello, por la forma como se expresan culturalmente o porque se oponen al servicio militar. Son los líderes ambientalistas que hoy están al orden del día defendiendo la naturaleza, los ecosistemas, el medio ambiente y demás. Estos actores sociales que son importantes y vitales para la democracia realizan esta labor de manera individual y colectiva, desarrollan esta actividad en muchas regiones del país, en sus comunidades, a nivel nacional y también a nivel internacional, porque el primer responsable de respetar los derechos humanos es el Estado, y los Estados se han comprometido ante instancias internacionales a garantizar los derechos humanos, y por eso los defensores de derechos humanos de manera reiterada acuden ante las Naciones Unidas, ante la OEA, ante los mecanismos de supervisión internacional para denunciar las violaciones y para pedir justicia y para pedir que hayan políticas públicas. Recordemos que estos defensores y defensoras de derechos humanos acompañan a las víctimas en su labor cotidiana. Ya el Registro Nacional de Víctimas, señor ministro, alcanzó la cifra de 7.360.000 víctimas. En muchas ocasiones los defensores de derechos humanos también suplen o complementan las actividades del Estado en regiones apartadas del país donde la presencia del Estado es precaria e, insisto, contribuyen con su accionar a salvar muchas vidas y a prevenir muchísimas violaciones. Quiero también decir que lamentablemente en gobiernos o en países donde hay conflictos armados o en países donde hay gobiernos autoritarios, a veces a los defensores se les cataloga como si fueran enemigos del Estado, como si fueran enemigos del gobierno y no como personas que ponen el dedo en la llaga precisamente para mostrar lo que pasa en un país. A mí me gustaría que los colombianos supieran que, por ejemplo, la unidad de protección nació porque Amnistía Internacional montó en Colombia un programa de protección, y a partir de esa experiencia, por la presión de los defensores y defensoras de derechos humanos en Naciones Unidas, se estableció en Colombia un programa de protección que hoy se llama la UNP, de la cual nos beneficiamos muchísimos colombianos en el país y en este momento también los congresistas. Esa catalogación de enemigos de los defensores de derechos humanos es lo que ha llevado a que se den políticas y prácticas de persecución como vamos a mirar en este momento. ¿Cuál es la situación entonces, señor ministro y señor director de la UNP, en los patrones de ataque a los defensores de derechos humanos? Nosotros, de acuerdo a las cifras que se tienen, registramos que a los defensores se les ataca con homicidios, como lo planteaba en el caso del profesor Wolf Izaza, también con amenazas de muerte, que muchas de esas amenazas, cuando son masivas, cuando son reiteradas, se convierten en tortura, como se ha calificado judicialmente las acciones del DAS contra algunos defensores de derechos humanos. Se presentan también detenciones arbitrarias a través de montajes judiciales, de inteligencia ilegal, desplazamientos forzados, en algunos casos también exilios de los defensores, violencia sexual, especialmente contra las mujeres,
políticas de estigmatización que se hacen al más alto nivel, a veces desde altísimos funcionarios públicos, desde organismos de seguridad, desde comandantes militares, también a través de medios de comunicación, de organizaciones de extrema derecha que descalifican a los defensores, también el robo de información. Yo quiero recordar y traer a colación, aunque no es el objeto central del debate, decir que durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, allí se utilizó de manera sistemática la inteligencia militar del Estado y se hizo toda una política de persecución que ya el país conoce, que se han producido ya sentencias, juicios de acciones ilícitas y paradójicamente, doctor Diego, en esa época no existía la UNP y era el DAS el que manejaba los programas de protección de los defensores de derechos humanos en Colombia, y qué triste decir que no solamente el DAS no cumplió esa misión, sino que el propio director del DAS del 2002 al 2005, que fue Jorge Noguera, terminó condenado precisamente por colocar el DAS a servicio de grupos ilegales y, entre otras cosas, por el asesinato de un profesor universitario, Alfredo Correa de Andrés. Ahí en esa época terrible se creó el G3, un grupo adscrito al DAS para perseguir a los defensores, había manuales para amenazar a las personas, toda una cantidad de cosas de las que fueron objeto muchísimos organismos de derechos humanos colombianos, como también agencias de cooperación, ONGs internacionales, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue objeto de ese tipo de ataques. Quisiera señalar que este debate se centra en los ataques a los defensores de derechos humanos, ministro, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es decir, como ustedes van a ver acá en las cifras, durante este gobierno se han producido 1.762 agresiones contra defensores de derechos humanos, y ahí quiero señalar que ahí no aparecen las violaciones que tienen que ver con el desprestigio, la estigmatización y la difamación. Eso no está tabulado. Aquí está tabulado son los ataques y las agresiones. Si miramos las cifras de ataques a defensores de derechos humanos durante el gobierno de Santos, encontramos 1.148 amenazas, es decir, 2 amenazas cada 3 días. Encontramos, y esto es muy grave, ministro, 283 asesinatos, es decir, un defensor de derechos humanos ha sido asesinado cada semana en Colombia, un hombre o una mujer que se ocupa de este tema. 171 atentados, 13 desapariciones forzadas, violencia sexual, robo de información. Y este debate lo citamos, señor ministro, entre otras cosas, porque como vemos en los cuadros adelante, hubo un aumento del 71% entre el año 2013 y el año 2014 de ataques a los defensores de derechos humanos. Y quiero centrarme un poco en el último año, en el año 2014, donde Somos Defensores ha documentado 626 ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y a 212 organizaciones que se ocupan del tema. Muchos han sido atacados de manera sistemática, y cuando miramos el tipo de ataque encontramos el mismo cuadro anterior. Se presentaron 55 asesinatos, todos sabemos que un año tiene 52 semanas, es decir, que se mantuvo en el 2014 esa constante de quitarle la vida a los defensores de derechos humanos, amenazarlos, un incremento sustantivo de las amenazas a los defensores, atentados, detenciones arbitrarias y demás. Las mujeres también fueron atacadas por estas prácticas. El 35% de las mujeres defensoras de derechos humanos de los casos de violaciones fueron a mujeres. Fue en todo el país, ministro, y eso nos preocupa porque en los 27 departamentos del país, incluyendo también
el Distrito Capital, ahí vemos los puntos rojos en los cuales hubo mayor ataque a los defensores de derechos humanos en Valle del Cauca, en el Cauca, en Santander, en Antioquia, en Caquetá, en Atlántico, pero también en Bogotá. Y quiero ser claro que en Bogotá se dieron muchísimas agresiones. Ya pasando a las modalidades de ataque, no las voy a mirar todas por razones de tiempo, aunque tenemos la documentación para hacerlo, pero quisiera centrarme en las violaciones más graves, y la primera pues es el asesinato de defensores. Es importante, ministro, que se tomen medidas frente a esto, porque en los últimos 15 meses, es decir, entre el 2014 y el 2015, se han asesinado 74 defensores de derechos humanos, es decir, los 55 que referí en el 2014 y 19 entre enero, febrero y marzo del año 2015. Si la tendencia se mantiene, la cifra de defensores y defensoras asesinados va a ser la misma. Cuando miramos quiénes son los que han sido objeto de ataque, ahí están las poblaciones más vulnerables. Y yo le preguntaría al doctor Diego si realmente esta población más vulnerable, que son los defensores que ponen los muertos, es a la que se le están aplicando los recursos de protección en Colombia. Estoy hablando de los líderes comunitarios, por ejemplo, que sumados tienen 24 víctimas, los líderes indígenas, los líderes campesinos, los líderes sindicales, los reclamantes de tierra, los líderes LGTBI que defienden pues todos los derechos de diversidad sexual. Y quiero también traer a colación otra denuncia, ministro, y es que no entendemos cómo, si el Estado sabía para esta muestra del 2014 que los defensores de derechos humanos estaban amenazados, porque en el 56% de los asesinatos del 2014 se conocía que estos defensores estaban en una situación de alto riesgo y sin embargo fueron asesinados. Y traigo a colación este cuadro porque, señor doctor Diego Moreno, director de la UNP, hubo 3 casos de defensores de derechos humanos que tenían la protección de la UNP y sin embargo fueron asesinados. 3 defensores fueron asesinados en el desarrollo de sus labores. En 5 casos de defensores de derechos humanos presentaban señales de tortura. Quiero resaltar la sevicia. Los defensores de derechos humanos que fueron asesinados a tiros, como el profesor Wally Sasa, recibieron entre 4 y 10 impactos de bala para quitarles la vida. 27 casos se hicieron en lugares públicos, lo que refleja la inseguridad y el mensaje de terror y amenaza que se hace cuando se asesinan los defensores de derechos humanos. El otro patrón de agresión sobre el cual quiero hacer referencia de manera más detallada tiene que ver con las amenazas. Las amenazas no serían ningún problema si, como lo vimos en el punto anterior, no se materializaran y se tradujeran en asesinatos y en atentados. Quiero en esto resaltar que este tema del patrón de amenazas afecta a muchos sectores sociales, no solamente al gremio de los defensores de derechos humanos, pero quiero decir también que se han hecho muy populares las agresiones colectivas hacia los defensores de derechos humanos y hacia muchos sectores sociales y populares. Cuando miramos esta distribución de amenazas, encontramos que hubo un incremento, un disparo de las amenazas durante la fase de diálogos de paz, porque muchas organizaciones defensoras de la vida que quieren que pare la guerra se han estado movilizando en favor de una negociación de paz. Y ahí estamos viendo, ministro, también cómo es posible que del año 2009 al del año 2013 al año 2014 se hayan disparado las amenazas. Las amenazas
Ministro, eso es bueno que lo tengan en cuenta en los análisis de riesgo que deberían hacerse en los mapas de riesgo a nivel nacional. Están muy relacionadas con las coyunturas. Yo recuerdo que cuando se aplicó la Ley de Justicia y Paz y se empezaron a dar las versiones libres y las víctimas iban a pedirle verdad ante sus victimarios, se dispararon las amenazas a las víctimas y a las organizaciones que acompañaban víctimas en el procedimiento de justicia y paz. Muchas amenazas también se produjeron en el fenómeno de la restitución de tierras, aunque también se han asesinado más de 70 reclamantes de tierras. Allí hubo incluso un ejército antirrestitución, un grupo paramilitar que se creó y también se han presentado muchos ataques a organizaciones de mujeres cuando las mujeres han denunciado con muchísima vehemencia el problema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado por todos los actores del conflicto. También en la última fase, lo que yo llamaría los enemigos institucionales o no institucionales del proceso de paz han atacado en los últimos meses a los defensores de derechos humanos, al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y a muchos sectores también de líderes comunales, de restitución de tierras y de mujeres. En el 2014 se presentaron sobre este patrón de ataque 488 casos y quiero decir que cuando miramos quiénes son los presuntos responsables de estas amenazas, el tipo de amenazas, encontramos que el 56% se da por panfletos o sufragios, el 42 casos por hostigamiento, 18 casos por llamadas telefónicas, 124 por correo electrónico, 13 por mensajes de texto. De lo que se ha podido documentar sobre los responsables, encontramos que los presuntos responsables en un 88% se califican como grupos paramilitares o neoparamilitares que se dice que no existen, pero que son responsables, de acuerdo a esta gráfica, del 88% de las amenazas. Un 10% aparece como personas desconocidas y un 2% se atribuyen presumiblemente a la fuerza pública. Y aquí quiero hacer una amenaza, una constancia muy fuerte, ministro. Cuando uno mira cuáles son los grupos paramilitares que amenazan a los defensores y defensoras de derechos humanos, uno encuentra que las Águilas Negras ocupan el primer lugar. ¿Y cómo le parece a ustedes que hay un correo que se llama aguilasnegrascapital@gmail que lleva 9 años amenazando defensores de derechos humanos sin que la Fiscalía y sin que el Estado haga absolutamente nada? Y el problema no sería grave si esos que han amenazado no estuvieran muertos algunos de ellos, o desplazados o en el exilio. En 5 años las Águilas Negras han amenazado 507 defensores de derechos humanos. El Ministerio de Defensa dice que las Águilas Negras no existen. La Defensoría del Pueblo ha dicho que las Águilas Negras realmente están utilizadas por personas cercanas a la inteligencia militar para amenazar a la gente. El segundo grupo que aparece sobre amenazas son los rastrojos. El tercer grupo son los urabeños, que ahora se reconocen como el Clan Úsuga, el ERPAC, las autodefensas gaitanistas, el Ejército Antirrestitución, la Oficina de Envigado, la empresa, etcétera. Pero quiero también, ministro, que usted tome nota que entre septiembre y marzo de este año, es decir, de septiembre del año pasado a marzo de este año, se presentaron 34 amenazas masivas contra más de 700 defensores y líderes de derechos humanos a través de panfletos y por vía de correo electrónico. Y esto es una cifra dramática porque esto significa que los defensores y defensoras de derechos humanos trabajan en un estado de zozobra permanente, de inseguridad permanente. Y bueno, yo quiero también que la opinión pública que nos ve a través del canal del Congreso entienda que cuando nosotros resaltamos los ataques a los defensores de derechos humanos es porque estamos resaltando los ataques a toda la población colombiana. Los defensores de derechos humanos, como lo vimos, son los que defienden derechos de otros. Y resulta que hoy los defensores de derechos humanos tienen que perder mucho tiempo
no defendiendo los derechos de otros, sino defendiendo sus propios derechos ante esas políticas de ataque que en términos de democracia y de derecho internacional demuestra la gravedad del problema. No voy a entrar, como lo dije, señor ministro, a los otros patrones de ataque porque no tenemos tiempo para mirar los casos de detenciones arbitrarias o los casos de desplazamientos o todo otro tipo de ataques, y dejo hasta ahí sobre estos dos patrones, pero sí quiero que hablemos de la impunidad, porque las cifras también son terribles en materia de impunidad frente a las investigaciones. Si nosotros miramos las cifras, vamos a encontrar, de acuerdo a las cifras que tenemos y de acuerdo a las respuestas que nos dio la Fiscalía General, el fiscal también estaba invitado a este debate, pero el fiscal no viene a ningún debate ni como invitado y no se puede, por fortuna, traer tampoco como control político, pero cuando le formulamos las peticiones a la Fiscalía sobre los ataques, encontramos que en el 75% de los casos no aparece ninguna investigación y solo encontramos las que aparecen allí en la pantalla, 389 en las fiscalías seccionales y 53 en la Unidad de Derechos Humanos. Cuando miramos las violaciones que investiga la Unidad de Derechos Humanos, encontramos que las investigaciones están casi todas en preliminar y que solamente hay un caso que se encuentra en juicio. Este cuadro no es pobre porque frente a 1.700 amenazas, pues solamente estamos recibiendo información detallada de 53 casos. Cuando miramos el tipo de delito, y ahí vamos a encontrar otro tema grave, pues encontramos que 28 casos son por amenazas, 18 por homicidio agravado, 4 por homicidio en persona protegida. Y cuando miramos el fenómeno de los homicidios, y aquí nosotros vamos a hacerle preguntas a la UNP también y a la Fiscalía si estuviera sobre ese tema, pero no entendemos cómo es posible que de 83 asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, solamente la Fiscalía nos reporta investigaciones en 51 casos. Por supuesto que hay un subregistro, pero esto quiere decir que la Fiscalía no tiene un monitoreo real sobre el tema de los ataques a los defensores y defensoras de derechos humanos. Y lo mismo pasa en materia disciplinaria. Señor Procurador Delegado de Derechos Humanos, señora Procuradora, porque cuando le preguntamos a la Procuraduría nos reportó 22 procesos. Ya sería grave 22 procesos porque ustedes saben que la Procuraduría no investiga particulares, sino solo funcionarios públicos. Es decir, que la Procuraduría nos diga que tiene 22 investigaciones por ataques a defensores, eso se traduce en que hay 22 casos de ataque a defensores, la mayoría homicidios, donde pueden estar comprometidos funcionarios estatales, especialmente de organismos de seguridad del Estado. Pero igual la Procuraduría no nos da la información adecuada. Nos dice que hay un caso decidido, pero no nos dijo si ese caso decidido fue con sanción disciplinaria o fue con absolución. Pero bueno, hay un caso decidido. También nos reportaron que las oficinas de control interno de las fuerzas militares remitieron a la Procuraduría 41 investigaciones donde están comprometidos 61 miembros de la fuerza pública como presuntos responsables, investigados por lo menos por el tema de ataques a defensores. Y cuando miramos, pues encontramos lo mismo, solamente se han formulado cargos en 3 casos y la mayoría de los casos están en la impunidad. Cuando miramos cuáles son los responsables presuntos, encontramos que 48 son del Ejército Nacional, 5 son de la Policía Nacional, 7 no dicen a qué autoridad pertenece y 1 era de la Armada Nacional. Pero lo más grave, ministro, en esta información de la Procuraduría lo vemos en la gráfica siguiente, y es que
donde se nos dice que sobre las violaciones que está investigando la Procuraduría, insisto, contra miembros de la fuerza pública, contra servidores públicos, 40 son por homicidio y 3 son por desaparición forzada. Esto refleja que la persecución a los defensores de derechos humanos se sigue haciendo desde el Estado, desde los máximos niveles de las autoridades. Y cuando miramos quiénes son los que fueron víctimas de estos ataques, pues encontramos que hay indígenas, que hay mujeres, que hay sindicalistas, que hay defensores de derechos humanos. Todo esto para terminar esta etapa, presidente, esta etapa de hacer el contexto, de hacer el diagnóstico de los ataques y de la impunidad en que se encuentran estas graves violaciones de derechos humanos. Y entonces tenemos que decir que el modelo de protección fracasa. Porque no podemos decir, señor ministro del Interior y doctor Diego, yo sé que usted está recién llegado al cargo de la ONP, no podemos decir que las políticas de prevención y de protección de defensores de derechos humanos son eficaces cuando encontramos esta sistematicidad en los ataques y la impunidad de que son rodeados estos crímenes. Y obviamente esa impunidad, ¿qué nos indica? Nos indica que el Estado es incapaz de dar garantías y nos indica que el Estado, el mensaje que manda a los victimarios es que pueden seguir atacando defensores de derechos humanos y el Estado no va a hacer nada, que la Fiscalía no va a investigar, que no se va a sancionar a los responsables y que eso quiere decir que no hay medidas eficaces, articuladas. Yo no estoy diciendo que no se haga nada, pero lo que estoy diciendo es que las medidas son insuficientes, no se coordinan, no se articulan para evitar los ataques a los defensores de derechos humanos. Y eso tiene que ver, señor ministro del Interior, con un debate que históricamente le han dado al Estado los defensores de derechos humanos. Y es que la protección está militarizada. Cada vez que uno habla de proteger a alguien en este país, automáticamente se piensa en medidas materiales, en carros blindados, en armas, en escoltas. Y yo creo que esa visión de la protección no es la correcta. Nosotros creemos que, si bien es cierto, esto es importante, estas medidas son importantes, se requiere realmente la protección política. Y sabe una cosa, ministro, la protección política no requiere plata, requiere voluntad política. Voluntad política es que ningún comandante militar vuelva a señalar a los defensores de derechos humanos de ser terroristas. Voluntad política significa que desde todas las ramas del poder público, desde todos los ministerios, Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, bueno, todos los ministerios, por supuesto el Ministerio del Interior, desde el Gobierno Nacional, desde la Presidencia de la República, se le diga al país la importancia que es el rol de los defensores de derechos humanos en un Estado democrático y en un Estado de derecho. Se requiere que las ramas legislativas, el Congreso, la Cámara de Representantes, hagan también ese reconocimiento y se reconozca que los defensores y defensoras de derechos humanos que actúan por grupos poblacionales o que actúan por derechos, salud, vivienda, educación, trabajo, medio ambiente, etcétera, se les reconozca y se le dé un respaldo a esa labor, que lo haga los gobernadores, los alcaldes, las asambleas departamentales, los consejos municipales, los departamentos de policía, los batallones del ejército. Eso no cuesta un peso. Pero ¿qué hacen las emisoras del ejército en muchas regiones del país? Decirle a los defensores de derechos humanos que se desmovilicen. Ese es el mensaje que dan en las emisoras del ejército, porque los defensores de derechos humanos señalan los atropellos que en un momento dado cometen los militares contra la población civil. Fíjense que esto no costaría, esto vale menos que un carro blindado o que todos los programas de protección juntos. Pero no ha habido, señor ministro,
una política pública de prevención y de legitimación del trabajo de los defensores de derechos humanos en el país, que permita realmente, como dice el decreto 4912, que es el que unifica más de 20 programas de protección para garantizar la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de muchos sectores en el país. Cuando hablamos de fracaso del modelo, la UNP nos reportó desde el año 2012 37.400 solicitudes de protección. Esto es dramático. Yo no creo que haya un país en el mundo donde hayan 37.444 solicitudes de protección. De acuerdo a las cifras de estas 37.000 solicitudes, pues más del 56% fueron desestimadas porque se consideraban que no reunían los requisitos de la matriz de riesgo, que ese es otro problema, la forma como se califica el riesgo. Pero si miramos frente a las 15.000 solicitudes que se presentaron en el año 2014, estas son cifras que nos proporcionó la Unidad Nacional de Protección, se realizaron estudios de riesgo efectivamente sobre 6.957 solicitudes. De estas, el 60.8%, o sea, 4.232 casos, arrojaron riesgos extraordinarios. 2.716 casos arrojaron riesgo ordinario, es decir, el que tiene cualquier ciudadano en el país, y 9 casos registraron riesgo extremo. Pero nosotros sentimos que también este sistema es inequitativo. Cuando miramos el tema de las mujeres, por ejemplo, vamos a encontrar que hay menos casos de protección hacia las mujeres. Claro, me pueden decir, bueno, pero es que hay más ataques hacia los hombres, pero por lo menos pongo el tema porque creo que es importante hacer acciones afirmativas hacia las mujeres defensoras de derechos humanos. Cuando miramos quiénes están beneficiando de la protección de manera mucho más global, encontramos que la mayoría, el 57%, son servidores públicos, congresistas, servidores públicos, alcaldes. Y bueno, yo creo que ahí también hay un componente de discriminación. No porque yo me oponga a que se protejan los funcionarios públicos, por supuesto que si los funcionarios públicos tienen una situación de riesgo por el ejercicio de sus funciones, deben ser protegidos. Pero sí me cuestiono si estos porcentajes, y lo vamos a mirar ya frente al dinero, son justos o no. Ahí se están protegiendo, se le dio participación en el presupuesto a 1.570 víctimas de violaciones de derechos humanos, que son el 16%, 1.733 activistas sindicales, 598, bueno, ese número de sindicatos, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, 598 dirigentes sindicales y 487 otros grupos. Pero creo que la injusticia se presenta, doctor Diego, usted nos aclarará ese punto, o si yo estoy haciendo un análisis cerrado, pero de las cifras que usted me envió, yo me encontré con que el 53% de la plata de la UNP se utiliza para proteger a 655 funcionarios públicos. Y que por otro lado, solo se utiliza como un 15% para proteger a 6.000 personas, que es la cifra que aparece arriba. Y ahí en negro está la plata que se gastan en proteger a cada uno. Para proteger a altos funcionarios se gastan 142 millones, para proteger a activistas sindicales 65, para proteger a activistas de derechos humanos 36, para víctimas de violaciones 14 millones y para otros, que son el grueso de los protegidos, 9 millones de pesos. Y esto me hace reflexionar si realmente hay una distribución equitativa o no de los recursos de protección y si esto tiene algo que ver o no con los ataques a los defensores de derechos humanos más vulnerables. Que los defensores de derechos más vulnerables son los que están en las zonas más retiradas del país, donde el conflicto armado está vivito, donde las
atropellos a los derechos humanos son pan de cada día. Por eso quiero decir entonces, presidente, que la UNP tiene dificultades operativas. Recibí muchas quejas, doctor Diego, con ocasión de este debate. Me mandaron muchísima información que pido disculpas porque por razones de tiempo no podría yo hacer aquí una relación de todos los casos, pero sí hay demoras en los procedimientos de evaluación de riesgo, hay problemas en la no aplicación de las medidas de protección, entrega incompleta y extemporánea de las medidas aprobadas, falta de respuesta oportuna, no aplicación de las medidas cautelares en debida forma, no solamente de las medidas cautelares internacionales donde la protección debería aplicar de manera inmediata cuando la Comisión Interamericana solicita al Estado que proteja un defensor de derechos humanos, sino también, por ejemplo, medidas cautelares que tienen que ver con las reclamantes de tierras. Nos parece terrible que hayan reuniones del Ministerio de Defensa y del Gobierno donde se hable que no se decreten medidas cautelares, casi como una imposición del Ministerio de Defensa, que no se decreten medidas cautelares en los procesos de restitución de tierra. Como también nos preocupa que desde el alto gobierno y concretamente desde el Ministerio de Defensa, cuando se hace seguimiento a medidas cautelares, los responsables de derechos humanos del propio Ministerio de Defensa en esas evaluaciones y seguimiento a las medidas cautelares terminen descalificando y señalando a los defensores de derechos humanos. Creo que también el país conoce el problema de la corrupción que se presentó a nivel de la UNP, la tercerización que hay. Yo sí le pediría a todos los congresistas, porque todos ustedes tienen conductores, tienen escoltas de los programas de protección, al igual que los defensores, los sindicalistas y demás, que hagamos un acto de justicia con estas personas que se juegan la vida por protegernos. En este momento hay una tercerización impresionante, la protección se vuelve simplemente un negocio con una red de corrupción de las empresas que se subcontrata la protección, porque es que no hicimos la solución completa. Nosotros dijimos que se cierre el DAS, listo, se cerró el DAS. Pero que se cree una unidad adscrita a un órgano civil que era el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio del Interior lo que hace es subcontratar en empresas privadas toda la protección y allí no se garantizan los derechos laborales, los derechos de los trabajadores de protección. En este momento la nueva contratista de protección le está haciendo polígrafo a los conductores. Está prohibido hacer polígrafo como una forma de enganche laboral y están diciendo que les van a desmejorar las condiciones laborales a los escoltas. Y entre tanto, nosotros miramos la auditoría del 2013 de la Unidad Nacional de Protección y resulta que hay una cantidad de irregularidades en el manejo de los recursos y se han hecho los escándalos por el tema de la corrupción en la Unidad Nacional de Protección sin que se avancen las investigaciones. El secretario general se fue del país y hay una cantidad de gastos, esas formas de contratación urgente, sin hacer licitaciones, sin contratación transparente y demás, hacen que entonces de alguna manera la UNP se ponga en una situación sub judice e insisto que este modelo de protección esté en una situación de fracaso frente a los resultados concretos, por lo menos frente a este sector poblacional de los defensores de derechos humanos, y que haya necesidad de replantear el sistema de protección. Y como siempre, presidente, ya para cerrar el debate, quiero hacer algunas propuestas, porque creo que los debates que hacemos siempre tienen como finalidad que vengan los funcionarios públicos y que tratemos de discutir propuestas para mejorar la acción del Estado en estos temas. Hay unas conclusiones que las voy a pasar rápidamente
porque ya las hemos mencionado, y es que se mantiene un alto riesgo y una estigmatización desde sectores estatales, paraestatales, actores armados, sectores de derecha contra los defensores de derechos humanos. Insistir en el tema de las amenazas como un tema muy fuerte, muy recurrente, e insistir en que a pesar de que el Estado sabe que la gente está amenazada, la gente la asesinan. Insistir en la impunidad que cobija las graves violaciones de derechos humanos. Queremos también que la UNP nos explique, porque se supone que hay una articulación entre la unidad de protección, el ministerio, la fiscalía, la defensoría, la procuraduría, pero si hubo 37.444 amenazas que se formalizaron en peticiones de protección, no entendemos, doctor Diego, ¿por qué solo hay 442 investigaciones en la Fiscalía? ¿Qué pasó con las otras 37.000? Se supone que la UNP tiene dentro de sus funciones reportarle a la Fiscalía los ataques para que se procedan a hacer las investigaciones. ¿Quién está fallando? ¿Está fallando la UNP? ¿Está fallando la Fiscalía? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha hecho esto? Creemos también que se debe evitar la contratación de urgencia manifiesta, la selección abreviada, etcétera, en los procesos licitatorios. Queremos conocer también los resultados de las investigaciones por corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección. ¿Y cuál es la propuesta central, ministro? Ya he dado algunas pinceladas sobre lo que habría que hacer, pero yo creo que la propuesta central, porque quiero que el país entienda, que los defensores de derechos humanos lo ratifiquen, que este Congreso entienda que el tema de garantías es el tema del futuro. Si nosotros queremos parar la guerra y transitar a un escenario de posconflictos, van a ser, honorables representantes, las garantías a la vida, a la integridad de las personas los que nos van a dar el indicador si realmente estamos transitando a un nuevo escenario o no, o si nos mantenemos en un clima de zozobra y de violencia. Y yo creo que si los defensores son constructores de paz y si queremos una paz estable y duradera, se necesita construir una política pública de protección que sea participativa, que sea concertada, que tenga elementos de prevención hacia los defensores, que legitime los defensores. Nosotros no podemos creer que cuando hablamos de garantías o de protección tenemos que hablar solamente con el doctor Diego de la UNP o con su jefe, el ministro Cristo, o con el doctor Rivera como responsable presidencial de derechos humanos, sino que tenemos que interlocutar con todo el Estado. Insisto en que el gobierno, el mejor gesto de paz que puede hacer es que no se solucionará el conflicto si no se garantiza la vida y la integridad de todos los ciudadanos en Colombia, pero también de aquellos intermediarios entre las víctimas y el Estado y las autoridades que son los defensores de derechos humanos. ¿Y eso qué implica? Implica que hay que acabar con la privatización de la protección. Inmediatamente hay que estatizar los programas de protección. Insisto, no podemos dejar la protección en manos de empresas privadas, que incluso muchos de los que están en estas empresas privadas venían de organismos no santos en materia de ejercicio de la fuerza o de organismos de seguridad del Estado. Esa tercerización laboral, esa corrupción, hay que acabarla. Creo que hay que avanzar en la investigación y en la sanción de los responsables. Es decir, ese programa integral no solamente requiere medidas blandas o medidas duras de protección, sino que también requiere que se investigue y que se sancione a los que atacan a los defensores de derechos humanos y que haya una articulación entre las diferentes entidades del Estado. Nosotros no entendemos de qué sirven 119 estudios de riesgos que hace la Defensoría del Pueblo, donde se vinculan también a defensores de derechos humanos, si eso no se traduce en política pública para garantizarle la vida y la seguridad a la gente. Necesitamos que no se sigan repitiendo los crímenes. Yo creo que esa no repetición es el éxito. Necesitamos protección colectiva.
Señor ministro y doctor Diego, hay una moratoria de años en reglamentar en Colombia la protección colectiva. Pensemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los Huiguas, en los Cancuamos. Estas comunidades no se pueden proteger a punta de chalecos o a punta de teléfonos porque ni señal hay, ni mucho menos puede transitar por la Sierra Nevada un carro blindado. Una protección colectiva implica hacer estudios de riesgo, implica fortalecer esos tejidos sociales, implica etnoeducación, implica que el Ministerio de Salud intervenga con puestos de salud, que la Defensoría del Pueblo tenga defensores comunitarios, que hayan programas sociales, que se fortalezcan los tejidos sociales, que el Estado haga presencia no solamente militar, sino también con programas. Y eso sería una protección colectiva que es más barata que cualquier protección que se pueda hacer de otro tipo. Yo me acuerdo que una vez al pueblo Cancuamo le dieron un celular satelital para que el líder indígena llamara cuando viera grupos armados o pudieran ser objeto de un ataque, y duró preso 4 meses porque lo agarró el ejército con el teléfono, y hasta que probó que venía de la UNP, pues dijeron que era un teléfono de las FARC y duró preso 4 meses. Entonces fíjense ustedes que no hay una articulación suficiente para poder darle protección a esos colectivos que están hoy en riesgo y que son los más atacados y que son los que están en las zonas más apartadas del país. La desclasificación de los archivos de inteligencia. Los archivos de inteligencia del DAS se le entregaron a la Procuraduría, pero circulan por todos lados y se siguen utilizando para descalificar, para deslegitimar los defensores, para atacar los defensores de derechos humanos. Y no se ha cumplido con la recomendación de Naciones Unidas frente a este tema. La revisión de los procesos. Tenemos defensores de derechos humanos en las cárceles, defensores condenados con montajes judiciales por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En conclusión, señor ministro, esa protección integral implica humanizar la protección, pasar de un modelo armado a otro tipo de protección que, insisto, pasa por legitimar en la sociedad colombiana a los defensores de derechos humanos, por construir mapas de riesgo que sean compartidos con las diferentes entidades del Estado, con una participación de las organizaciones que se han especializado en esto. Implica ganar confianza, ministro, entre los defensores de derechos humanos y el Estado para de manera concertada hacer una política integral que vincule a todas las entidades del Estado, las diferentes ramas del poder público, y pensarse una reparación individual y colectiva para los defensores de derechos humanos. Insisto, ministro, que sin garantías es difícil tener paz estable y duradera. Hay que garantizar también la movilización, la protesta social, la participación ciudadana, la prevención y la protección. Y al final, ministro, ya terminando, ahora sí de verdad, quiero hacer llegar unas peticiones escritas que ya se las estaré entregando en su mano, porque me llegaron muchas cosas en el curso de la búsqueda de información de este debate. Por ejemplo, el concejal Andrés Cardona de Itagüí nos manda una situación gravísima de derechos humanos en Itagüí. Los concejales de todas las bancadas del Consejo de San Vicente del Caguán me dicen también una relación de hechos donde la UNP no está protegiendo los concejales. Y no estoy hablando de los concejales del Polo, estoy hablando de los liberales, de Cambio Radical, de todas las bancadas en el Caquetá. Y también, señor ministro, le voy a entregar una relación de casos de 335 homicidios de defensores de derechos humanos para que el Ministerio del Interior y la UNP valoren qué hacemos con la Fiscalía para que avancen estas investigaciones por ataques a defensores. Y también le voy a entregar 21 amenazas colectivas que se han producido en los últimos meses contra más de 700 defensores de derechos humanos en el país. Todo esto, señor ministro, para que usted tome nota, nosotros formulamos unos cuestionarios y esperamos entonces, señor ministro, que usted nos dé respuesta a todas estas inquietudes, sobre todo a
a si declaramos o no fracasado el modelo de protección actual y hacemos un proceso más creativo y participativo para generar una política integral de protección. Muchas gracias, presidente. Doy por concluida mi intervención.